Oh, bendito Rey de la Gloria, bendito Dios poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias, Señor. Oh, Señor, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no tener, Señor, gratitud, Señor, en nuestros corazones? Señor, vamos, Señor, a su presencia, Señor. Ya estamos en su presencia, Señor, porque usted oye, Señor, su iglesia. Y le damos, Señor, toda gloria, Señor, y toda honra, Padre, por los siglos de los siglos. Señor, oro, Padre, por nuestros hermanos, Señor, por esta congregación, esta pequeña manada, Señor, como usted la llama, por todos mis hermanos, Señor, por todos, Señor, quienes han sido añadidos, Señor, a esta iglesia a través, Señor, de este tiempo, Señor, a todos, Señor, mis hermanos, amados, Señor, que también han vuelto a la iglesia. Le doy gracias, Señor, porque este es un tiempo, Señor, de misericordia. Este es un tiempo, Señor, de oportunidad. Es un tiempo, Señor, de salvación. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, se estremece, Señor, Padre, el Hades, cuando el nombre de Jesús es pronunciado, Señor, sobre la tierra. Se estremece, Señor, allí ese lugar cuando el nombre de Jesús, Señor, es pronunciado por los santos de Dios con autoridad. Por eso, bendito Rey de la Gloria, Señor, en esta tarde noche, Dios, le damos toda gloria, Señor, y le doy toda honra, Padre, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, de este año. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por cuanto usted ha sido fiel con todos nosotros, Señor. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos, Señor, darle la gloria, Señor, por su palabra que compartiremos, Señor. Yo le pido que usted, Señor, esté allí, bendito Espíritu Santo, Señor, en los corazones de todos quienes le amamos, Señor, colocando la evidencia, Señor, de su amor en nuestros corazones, la convicción, Señor, que es la fe que hemos recibido, Señor, como medida, Señor, a través de usted, bendito Espíritu Santo, y seamos, Señor, cada día, Señor, creciendo y ahondando, Señor, en fe en nuestras vidas. Que su palabra sea revelada, que su palabra sea como un bálsamo, Señor, sobre nuestro mente y corazones, Señor, que podamos recibir, Señor, de su amor y que podamos, Señor, tener gratitud, Señor, aun cuando sabemos que no es la fecha precisa en la cual usted ha nacido, pero sabemos, Señor, que es un tiempo, Señor, también para darle gracias, Señor, y celebrar, Señor. Gracias, Dios bendito, Señor, por todas las cosas, Padre. Yo le pido que usted, Señor, use este vaso de barro para la gloria, Señor, y la excelencia de su buen nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sea reprendida, Señor, toda obra del enemigo sobre su iglesia, sobre nuestros hogares. Tome usted el control, Señor, espiritual, sobre toda oposición, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Quiero que vaya usted conmigo al Evangelio según San Juan, al capítulo 1, y vamos a hablar un poco acerca de Cristo y de Juan el Bautista. Cristo y de Juan el Bautista. Este es un tiempo para celebrar a Cristo. Amén. ¿Sabe? Más allá, como yo le decía, de todo lo que hemos vivido, es un tiempo de celebración, es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo, porque tenemos, ¿cierto?, el testimonio de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y nosotros en familia, los que somos de Cristo, tenemos que celebrar, hermanos, con gozo el tiempo de nuestro Señor, el tiempo, ¿cierto?, de su obra en la tierra y, por supuesto, el tiempo que viene el Señor por nosotros. Una vecina, yo estaba justo afuera del patio y tenía un árbol de Navidad para regalar, un inmenso árbol, nuevecito de paquete. Y me dijo, oiga, me dijo, Bessie, porque me dice Bessie, quiero regalarle, me dijo, este árbol de Pascua, me dijo, porque está aquí, me dijo, y yo ya tengo otro más grande todavía. Entonces yo le dije, gracias, le dije yo, pero se lo podemos regalar a algún vecino que tenga pequeñito o bueno, porque aún nosotros, nuestros hijos eran pequeños, hicimos el arbolito, no, así que no lo hicimos porque lo hicimos. Pero cuando ellos fueron creciendo, nosotros les fuimos enseñando. Obviamente, son con sabiduría, nunca que el viejo pascuero, nada, sino que solamente a través de nuestro Señor. Bueno,
Así que y viene la señora, me dice, la vecina me dice, ah, pero ustedes no celebran la Navidad. Entonces, yo no sabía, me dijo que ustedes no celebran la Navidad porque, como que diciendo los evangélicos no celebran la Navidad. No, dije, nosotros celebramos. Nosotros sí que celebramos la Navidad, porque lo que la Navidad representa es el nacimiento del Mesías y no lo que representa el árbol de Navidad. Porque si usted busca, dije, el árbol de Navidad en la Biblia, no lo va a encontrar en ninguna parte. Con todo respeto, nosotros somos los que verdaderamente celebramos la Navidad o el nacimiento de nuestro Señor, porque esto tiene un propósito. Me dijo, ya. Amén. Leemos, ¿cierto?, el Evangelio según San Juan, esta hermosa parte de la Escritura, la cual usted tiene que traerle gozo, tiene que traerle paz, tiene que traerle convicción de fe. Si hay duda en su corazón, espero que esta palabra hermosa, edificante, este bálsamo, fortalezca su fe. Porque sabe, todo lo que está todo lo que está escrito en este libro es palabra de Dios y es verdad, es cierto. Aquí no hay ninguna cosa, hermano, que no se haya cumplido, o alguien que escuche este mensaje. Aquí no hay nada que no se haya cumplido ya y no hay nada que no se vaya a cumplir. Todo lo que está escrito es profético. Y esto ya, algunas cosas sucedieron y otras están por suceder y otras sucederán, porque se cumplirá desde Génesis y Apocalipsis la palabra del Señor. No es cualquier libro, es un libro que a nosotros nos tiene que llenar de gozo, de fe, de esperanza, por lo que ya ha sucedido, por lo que sucederá y por la gloria futura, ¿cierto?, de nuestra vida junto al Mesías, a nuestro Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El verbo dice hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el verbo? Vamos a ver. ¿Y de qué está hablando, cierto, estos primeros versículos? Estos primeros versículos están hablando del principio de la creación, está hablando del Génesis, está hablando también de la creación celestial. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, que a través, cierto, del principio del verbo, y el verbo era Dios, o sea, tanto lo que está en los cielos como en la tierra, a través del verbo, fueron creados todos los ángeles, todos los arcángeles, etcétera, toda creación celestial. Gloria a nuestro Señor. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron, ¿cierto?, contra ella. Ya habla, ¿cierto?, acerca de la luz. Aquí vemos en Génesis como Dios, ¿cierto?, hágase la luz y las tinieblas retroceden. Y aquí vemos que Jesús es la luz. Está hablando aquí de que Jesús es la luz que viene al mundo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio. ¿Sabe? Cuando la palabra de Dios dice, aquí se está refiriendo, ¿cierto?, a Juan el Bautista, significa que a Juan el Bautista se le dieron instrucciones claras y precisas, instrucciones celestiales de parte de Dios, para que él supiera quién era el Cristo, para que él supiera todo aquello, porque ¿cómo yo voy a dar testimonio de algo que yo no sé? O sea, la preparación de Juan el Bautista para colocarlo en la posición extraordinaria, como él fue puesto por Dios para anunciar el camino del Señor, es por supuesto que él tenía que estar lleno del Espíritu Santo de Dios y lleno también de la revelación de Dios acerca del Mesías, acerca del Cristo. Por eso el testimonio de Juan es una convicción de parte de Dios sobrenatural, es una convicción puesta por Dios en él. Lo vuelvo a decir, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vuelvo a decir, ¿cómo Juan el Bautista va a dar testimonio de algo que no ha visto? Es porque él lo vio. Él vio al Mesías, él vio lo que él haría. Dios le dio a Juan el Bautista una revelación para que Juan el Bautista dijera, este es el Cristo. Entonces, sin conocerlo,
a Juan se le reveló acerca del Mesías, para que él diese testimonio sin conocerlo. Pero él sabía, Juan el Bautista sabía perfectamente a lo que Cristo venía, y perfectamente acerca del ministerio, y perfectamente acerca de lo que él sería capaz de hacer. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Esto sabemos que se refiere al pueblo de Israel, triste y dolorosamente, porque yo creo que no hay nada más triste que venir a los tuyos a cumplir una promesa, ¿cierto?, dada a Abraham, más de 4000 años, ¿cierto?, y no ser recibido, y no ser aceptado. Es triste. Por eso ellos llorarán, dice Apocalipsis, dice, ellos llorarán cuando vean, ¿cierto?, al Mesías y vean su costado traspasado. Y ellos verán, ¿cierto?, que se equivocaron. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos hablado acerca de lo que esto significa. Significa hijitos, los cuales que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos privilegiados porque Dios ha puesto de su genética, digámoslo así, espiritual, y nos ha dado de la naturaleza divina a través del bendito Espíritu Santo para que nosotros seamos igual a nuestro Padre. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Y escuchaba yo a la pastora cuando siempre anunciamos y la gente dice, no, si todos somos hijos de Dios. No. Como bien explicaba la pastora, súper claro. Criatura de Dios, hijo de Dios. Yo le voy a hacer algunas preguntitas para saber si usted es hijo de Dios. Pregunta número 1. Si usted es hijo de Dios, ¿usted se parece a su padre? Buena pregunta, ¿cierto? Porque si usted es hijo de Dios, o sea, si usted es hijo de Dios, entonces usted tiene que parecerse a su padre. Y yo le pregunto otra cosa, y si usted se parece a su padre, porque es hijo, usted dice, no, pato, yo soy hijo de Dios. Y en mucha honra, soy hijo de Dios. Ya, y si usted entonces se parece a su padre, porque él le engendró, ¿en qué cosas se parece usted a su padre? ¿En el amor? ¿En la paciencia? ¿En la benignidad? ¿En qué atributo usted se parece a su Padre, al Padre Celestial? Porque si somos hijos, ¿cierto? Tenemos que parecernos a nuestro Padre. Y no voy a extender mucho en esto, pero voy a hacer la segunda pregunta. Si usted es hijo de Dios, ¿el Padre le reconoce a usted como hijo? Por supuesto, porque yo reconozco a mis hijos. 1, 2, 3 y los gatitos 7. Y aquí tengo el Benito ahí durmiendo, ¿cierto? Porque yo los vi nacer. Tuve la bendición y la dicha de poder entrar allí al parto. Entonces yo los miré al tiro para que no me los cambiaran, ¿cierto? Y los reconozco. O sea, yo digo, son mis hijos junto a mi amada esposa. Son mis hijos. O sea, yo como padre los reconozco. Es importante que el padre, si usted dijera al Padre Celestial, oye, yo soy hijo suyo, que el Padre diga, sí, yo te reconozco. ¿Ya? Entonces, esas dos preguntitas nomás. Si usted es igual a su padre, porque si ven la genética de mis hijos, tendría que haber, ¿cierto?, una mezcla de la genética y diría, sí, ellos son hijos. Porque 99,999%, ¿cierto? Y lo otro, ¿cierto?, de saber si es que el Padre le reconoce a usted. Y usted dice, pastor, yo soy hijo, hija de Dios. Bueno, pregúntele, hágase estas preguntas delante del Señor. Porque esto no es por letra, esto no es por decreto, esto no es por algo como una resolución. No, esto es vida de Dios en nosotros, para que nosotros seamos engendrados por voluntad y vivamos como hijos de Dios. Seguimos avanzando, porque eso a lo mejor para predicarlo más extensamente para otra ocasión. Y aquel verbo, gloria a Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este versículo es extraordinario, porque este versículo nos da la convicción, y aunque el diablo trate de borrar de sobre la faz de la tierra, de aquel Hijo de Dios, el verbo desde el principio, está, ¿cierto?, habitó sobre esta tierra y caminó sobre ella. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, cuando él le vio, ¿cierto?, dice, este es de quien yo decía. O sea, Juan, vuelvo a decirle,
A Juan se le entregaron todos los antecedentes revelacionales acerca de Jesucristo, porque cuando Juan lo vio, lo reconoció inmediatamente. Y Juan dijo testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, por supuesto, porque él estuvo en la creación de todas las cosas. Juan tenía plena convicción cuando ve a Jesús porque él ya lo conocía en su corazón. A lo mejor no sabía la forma externa, pero sabía sí la confirmación a través del Espíritu Santo de quién sería el Cristo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí está la explicación revelacional. Si Juan nunca le vio, ¿cómo le conoció para saber que era Él? Testimonio, dice, ¿cierto?, de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, pues ya se estaban, ¿cierto?, empezando a poner nerviosos ya con la predicación de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista predicaba con autoridad, firmemente, dando lo blanco blanco y lo negro negro. Y le decían, ¿cierto?, ¿tú quién eres? Confesó, dijo, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Como lo trataban de pillarlo, como lo hicieron, querían hacerlo con el Señor. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. A través del profeta Isaías, Juan el Bautista estaba también testificando de lo que se había escrito acerca de él para preparar la senda del Señor. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, de los más religiosos. Le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Sigamos leyendo, por favor. El Cordero de Dios. El siguiente día, imagínense, vio Juan a Jesús que venía a él. Se da cuenta que lo vio y que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo dice, yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizó con el Espíritu Santo. El que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, Juan el Bautista tenía la película clara. Él tenía la revelación acerca de quién sería el Mesías, la confirmación de esto que es muy importante. ¿Sabes qué es lo que es? La señal. Dios se mueve por señales proféticas. Las señales son hechos, ¿cierto?, extraordinarios, hechos, ¿cierto?, milagrosos, hechos que solamente Dios puede cumplir. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 22, dice, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Dios sabía que el pueblo de Israel esperaba que se cumpliesen las señales que estaban escritas acerca del Mesías, para que ellos pudieran reconocerlo. Pero a pesar de que esas señales estuvieron escritas a través de los profetas, ellos tuvieron el tiempo de la visitación del Mesías y no quisieron mirar las señales porque su corazón se había embotado, se habían vuelto unos religiosos, se habían vuelto unos fariseos y también muchos de ellos hipócritas, falsos y mentirosos.
y no quisieron reconocer al Señor. Y vemos, ¿cierto?, que a Juan el Bautista se le da la revelación y se le da la señal, la confirmación, ¿cierto?, para que él no tuviese absolutamente ninguna duda acerca de quién iba a ser aquel Mesías del cual él dedicó su vida. Imagínate, Juan el Bautista dedicó su vida, o sea, Juan el Bautista no tuvo hijo, no tuvo esposa, no tuvo carrera, no siguió el sacerdocio, no tuvo tiempo para sus cosas personales, él no tuvo tiempo ni siquiera para cocinarse, ni para lograr sus metas personales, ni para decir, bueno, como muchos de nosotros decimos, oiga, Señor, oiga, pastor, bueno, yo me voy de vacaciones, así que 2 meses ahí, o 2 semanas, o 3 semanas, yo nunca he estado en contra de las vacaciones, pero algunos se van de vacaciones con el Señor también, ¿es cierto? Y Dios nunca ha dicho que usted se vaya de vacaciones con el Señor, pero aquí vemos a Juan el Bautista que no tuvo ni vacaciones, no tuvo imposiciones, no tuvo plan de retiro, nada. Él dice que comía solamente, ¿se cocinaba, Juan? No, él se alimentaba exactamente de miel silvestre y de langostita, y estaba súper sanito, bien sanito, porque él dedicó su vida. O sea, yo quiero que usted vaya pensando, para ir entendiendo algunas cosas. Juan el Bautista dedicó su vida a preparar el camino del Señor. Y él no tuvo otra expectativa que a esa. A veces Dios, si usted le pidiera y Dios le dijera, no, sabes que tú no vas a tener hijos, tú no vas a tener esposa, no vas a ver nadie a tu lado, y tú vas a tener que dormir en el desierto, vas a tener que poner tu cabeza en una roca y vas a vestirte con piel de camello. O sea, no me gusta el llamado. No, déjenme así como estoy nomás, déjenme así nomás. No, tranquilito nomás, ¿cierto? Y a veces, ¿cierto? Le dicen, ay, porque hay una pequeñita, una cosa, una prueba, una cosa pequeña, y cierto, no estamos como a la altura de lo que Dios mira en nuestros corazones. Y uno dice, bueno, por eso el testimonio de Juan el Bautista, por eso yo quiero hablar acerca del Mesías y de Juan el Bautista, en la relación, en lo espiritual, en el propósito divino, en la dedicación de Juan, como Dios puso a Juan el Bautista una misión extraordinaria, como vuelvo a decir, anunciada por el testimonio de Juan el Bautista, el propósito de Juan el Bautista y lo que él hizo anunciado por el profeta Isaías, ¿cierto? 700 años antes de Cristo. Y cómo Juan viene a cumplir una tarea, o sea, porque la tarea de Juan el Bautista era una tarea extraordinaria, pero también tenía un alto costo, un alto precio. También fue algo extraordinario el nacimiento, ¿cierto?, de Juan el Bautista. Y él, pudiendo en vez de haber seguido siendo sacerdote como su padre, él tuvo, imagínense, decirle al papá, porque la mayor tradición era, ¿cierto?, que el hijo siguiera lo que era su padre. Él, como sacerdote, ¿cierto?, su padre, Juan el Bautista, debe haber sido también un sacerdote. Y Juan el Bautista le dijo, no, papá, sabes que yo vengo con una misión, tengo la película clara, yo no voy a prepararme para esto, porque yo me voy a preparar para anunciar el camino del Mesías. Y voy a andar en el desierto, voy a andar solo, y voy a comer, y ¿quieres comer? No, no te preocupes, yo voy a comer miel silvestre y langosta, pero yo no me voy a preparar para seguir tus pasos, papá, porque yo tengo una misión mayor. ¿Me entiendes? O sea, Dios es muy bueno, hermano, con nosotros, porque algunas personas se quejan de todo, se quejan de todo, se quejan de todo. Por eso hay personas que dicen, ay, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Sí, pero tú estás dispuesto a vivir como Pablo vivió la fe en Jesucristo. Nunca le digas al Señor, yo quiero ser así, que mejor diga al Señor, usted póngame donde el Señor usted quiera. Porque a veces ni siquiera, hermanos, para seguir el Evangelio estamos. El Evangelio, hermano, es lo más glorioso, y a veces nosotros ponemos más oposición para seguir al Señor por cosas vanas, por comodidad, por prioridad, por cosas que delante de Dios no tienen ningún valor. Imagínense cuando el Señor le dice, Señor, yo te seguiré, pero deja que entierre a mi padre. Y usted sabe lo que el Señor le respondió. Si uno respondiera algo así hoy día, el pastor no tiene amor, no hay amor en el corazón del pastor. Usted vea, por eso yo le dije lo que comenzamos a hablar en un principio, ante esta palabra: convicciones, prioridades, determinación, perseverar y mirar mi vida delante del Señor, porque es personal. ¿Usted en qué lugar tiene al Señor? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto?
Bueno, le diría que después del primer lugar, de ahí para abajo ningún lugar sirve. ¿Qué es lo que es más importante para usted? Ah, pero pastor, que usted no sabe. ¿Usted sabrá? Bueno, aquí vemos, yo quiero que usted mire el testimonio de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista dejó la vara alta, la vara alta. Y sabiendo, ¿cierto?, esta extraordinaria misión que Dios le había encomendado. Bien, cuando ya el Señor, ¿cierto?, estaba ejerciendo, ¿cierto?, su ministerio, yo quiero que usted me acompañe para que veamos acerca en Mateo 11 los mensajeros de Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista, Mateo 11, ya Juan el Bautista había sido encarcelado, ¿cierto? Porque él estaba predicando, ¿no es cierto?, a Herodes, que tenía Herodías, la mujer de su hermano, estaba viviendo en pecado y por supuesto, ¿cierto?, él era una espina, yo diría una espinota, un árbol completo, clavado, ¿cierto?, sobre el rey, y la mujer lo único que quería, ¿cierto?, es que dejaran de estar anunciando a viva voz el pecado. ¿Sabe? A las personas que están en pecado no les gusta que les digan que están en pecado, se enojan. Entonces, cuando se enojan, al igual que Juan el Bautista, lo meten a la cárcel. Y las personas que se enojan cuando habla del pecado, ¿saben lo que ahora están haciendo? Están sacando leyes. Leyes para poder, ¿cierto?, normalizar el pecado. Entonces, cuando uno por la palabra anuncia acerca del pecado, van a haber leyes que como están legitimando el pecado delante de los hombres, no delante de Dios. Entonces, al igual que Juan el Bautista, lo van a meter en la cárcel. Claro, porque a las personas que están en pecado no les gusta y no es que uno les diga que están en pecado, sino que le anuncia por la palabra del Señor para arrepentimiento. Pero las personas que dicen que la luz, que es cierto, que es Dios por su palabra, alumbra, dice que algunos amaron más las tinieblas que la luz. Y la luz les molesta, porque a estos bichos raros, estos demonios que están en la oscuridad, cuando usted los alumbra, no les gusta la luz. Ellos se retroceden delante de la luz, porque no pueden permanecer delante de la presencia de Dios. Entonces, claro, hoy día estamos frente a una realidad muy parecida a lo que le acontece a Juan el Bautista, ¿cierto? El hombre ha buscado siempre estar en contra de Dios, y a través de muchos movimientos, ¿cierto?, y de muchos cambios de generación en generación para llegar al siglo que estamos, buscando legitimar lo que delante de Dios seguirá siendo pecado. Usted no se confunda. La Biblia no hay que modernizarla, no hay que, oye, veamos, ¿cierto?, unas versiones más modernas. No, tu pastor está pegado, está obsoleto tu pastor, mira, tú tienes que ver una versión, qué sé yo, mucho más moderna. Dios, ¿cómo se llama la pastora? La NBI, ¿cierto? Versiones que ya empiezan a cambiar todo y empieza, ¿cierto?, a tergiversar la escritura. Y obviamente que nosotros sabemos claramente que la palabra es la misma desde el principio a fin, la integridad acerca de lo que Dios llama pecado. Bueno, ya Juan el Bautista, ¿cierto? Llega un momento en que Juan el Bautista, ¿cierto?, estaba encarcelado, y vemos, ¿cierto?, lo que acontece con la relación entre Juan el Bautista y el Señor. Quiero que lo podamos leer los primeros versículos para poder seguir con la palabra del Señor. Dice, cuando Jesús terminó, los mensajeros de Juan el Bautista, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Qué bueno el Señor. Mire, qué bueno el Señor. Dice, el Señor los comisiona, ¿cierto?, para que vayan a predicar, pero el Señor a la vez se preocupó por las ciudades de donde eran cada uno de ellos. Y entonces dijo, ya, me voy a ir, entonces yo. El Señor no pierde tiempo, ¿se da cuenta? Seco, el Señor, seco. Voy a ir a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea, mientras el Señor les manda la comisión para que ellos vayan y prediquen, ¿cierto?, su palabra, el Señor, ¿cierto?, por otra parte, va a las ciudades, pum, de cada uno de ellos, para ir y poder, ¿cierto?, alcanzar a aquellas personas que eran de las ciudades. Qué hermoso el Señor. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo,
le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Sabe? La pregunta, ¿cierto?, que yo siempre me hago y miro en esta parte de la Escritura, sabiendo todo lo que hemos leído antes acerca de Juan el Bautista, es si pareciera así que Juan estaba pidiendo una confirmación acerca del Cristo, que él mismo reconoció por todo lo que divinamente, ¿cierto?, nosotros hemos hablado. Yo creo que esto también representa lo que puede suceder en la vida de cualquiera de nosotros, que tal vez en algún momento, que no significa que estemos hablando en contra de Dios, sino que en algún momento tal vez nos podemos turbar en un momento de aflicción, en un momento, ¿cierto?, de angustia. Y vemos, ¿cierto?, Juan no diciendo, Juan no está diciendo aquí como algunos de repente han querido sacar de contexto, no está Juan reclamando, no está Juan diciendo: oye, yo que serví al Señor, le dediqué toda mi vida y ahora estoy aquí en la cárcel. No, Juan no está diciendo eso, sino que por supuesto por un instante en la humanidad de Juan, ¿cierto?, él quería decir, seguramente después de estar toda su vida allí en el desierto, en espacios abiertos, y estando durante un buen tiempo confinado, ¿cierto?, en una cárcel, literalmente entre 4 murallas, y viendo, ¿cierto?, aquel propósito eterno por el cual él, ¿cierto?, se preparó, y él quería saber qué es lo que estaba sucediendo, qué estaba pasando, porque él ya no tenía forma de poder mirar el testimonio de Jesucristo. Él no podía, ¿cierto?, porque estaba en la cárcel, entonces no podía ir a mirar lo que Jesús estaba haciendo, qué es lo que, como vuelvo a decir, qué señales Jesús seguía haciendo. Entonces, en un momento, ¿cierto?, yo creo que Juan el Bautista estaba allí diciendo: hoy no tengo más noticias, pero yo sé que el Cristo, y si esto quedó escrito ahí es porque en algún momento Juan el Bautista dijo: yo necesito saber, que vayan, ¿cierto?, y que le pregunten acerca a Cristo, acerca de los hechos, ¿cierto?, si era verdaderamente aquel que había de venir. Y sabemos, ¿cierto?, que en algún momento la pregunta de Juan era ya como para decir, como muchas veces nosotros, conociendo la palabra del Señor, sabemos la palabra del Señor y queremos como una reconfirmación de Dios. ¿No le ha pasado nunca a usted? Que a veces tenemos la palabra del Señor, sabemos lo que Dios dice, pero necesitamos como que Dios nos vuelva a reconfirmar lo que ya nos dijo, Pero Dios es bueno, Dios es paciente. Y durante ese momento, ¿cierto?, Juan el Bautista estaba, ¿cierto?, allí, y Dios le responde con amor, nos responde con paciencia, porque Jesús a lo mejor podría haber dicho: mire, Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor es así. Hay muchas cosas que los fariseos, los herodianos, le preguntaban al Señor y el Señor no le respondía. Me gusta, mi Señor, usted lea con sabiduría. Cuando querían, ¿cierto?, hacer al Señor, era el legítimo Señor que paguemos impuestos. Señor, habían 7 hermanos, se casó, uno murió, el otro no murió, después murieron, y cuando resuciten, ¿de quién va a ser la esposa, siendo que los 4 hermanos, los 7, perdón, hermanos, fueron esposos? O sea, ellos siempre buscaban la forma, y el Señor, ¿cierto?, le respondía. Si Jesús no le hubiese querido responder de otra forma a Juan el Bautista, le habría dicho otra cosa. Pero Dios es bueno, hermano, y él conoció que la intención de Juan el Bautista, en sus palabras, en el corazón de Juan el Bautista, no había ninguna cosa contraria, no había ninguna mala intención, por supuesto, ninguna, de parte de Juan el Bautista, sino que en ese momento, ya estando impedido de poder salir y disfrutar de la gloria del Mesías, él escuchaba, ¿cierto?, los hechos, porque a los oídos de Juan, ¿cierto?, los hechos de Cristo, él dijo, escuchó los hechos de Cristo, entonces él dijo:
con toda reverencia, dijo él, mandó a consultar, y sabiendo, ¿cierto?, nuestro Señor, él le responde, ¿cierto?, y le dice, id, id, y haced saber a Juan. O sea, Dios es muy bueno, hermano. Dios a veces nos tiene que hablar, no una, no dos, no tres, a veces nos tiene que hablar muchas veces su palabra con paciencia y nuevamente dice, id y hacer saber a mi iglesia que yo estoy contigo, que yo soy Dios fiel, que pronto vendré por ustedes. Y de repente de nuevo el Señor nos vuelve a hablar, como muchas veces me acuerdo, cuando nosotros estábamos, ¿cierto?, en nuestras reuniones presenciales, y Dios levantaba a nuestra hermana Elita como profeta de Dios, y el Señor volvía a veces a hablarnos un mensaje que ya nos había dicho acerca de la iglesia, como manada pequeña, y el Señor nos hablaba con amor, a veces también tirándonos un poquito la oreja, ¿cierto?, pero siempre con amor, el Señor, siempre con amor, y eso es lo extraordinario de Dios. Yo quiero que usted comprenda el Dios extraordinario y el Dios de amor. Y aquí, ¿cierto?, la respuesta de Jesús, como siempre yo he enseñado, fue una respuesta profética, porque lo que Jesús no le dice le dice a Juan, oye Juan, pucha, ¿qué le está pasando a Juan? Pues si él sabe de que él me vio, estuvimos en el bautismo, al principio no me quería bautizar, pero él vio la señal, ¿cierto?, de que descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma, oyó la voz del cielo. No, Juan, o sea, Jesús, ¿cierto?, le dice una respuesta profética que confirma las señales que fueron la señal profética que anunciaban el testimonio del Cristo. ¿Cuáles fueron? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esa sola respuesta, hermano, ¿sabe qué significa? Que Dios estaba dando testimonio profético acerca de la palabra que se había anunciado y que ahora se estaba cumpliendo en el tiempo que que Jesús estaba como el verbo hecho carne sobre la tierra. Y esa sola respuesta para Juan el Bautista fue más que suficiente para traer paz a su corazón y para comprender. Juan el Bautista como buen judío, comprendió acerca de la respuesta profética, de las señales que Cristo estaba cumpliendo. Y aun cuando él las conocía, él, ¿cierto?, le anunció de esa forma para que como buen judío, conocedor de la Escritura y de los profetas y de la ley, él dijera, es el Cristo, porque viene a cumplir lo que se ha anunciado por los profetas. Si nosotros vamos a Isaías, vaya conmigo a Isaías 35, por favor, dice Isaías 35, Juan el Bautista, por supuesto que conocía, ¿cierto?, la revelación, pero estando, ¿cierto?, en la cárcel, en algún momento, ¿cierto?, también en su pasión por cumplir, ¿cierto?, bien su tarea, él, ¿cierto?, envía a los mensajeros, pero conociendo, ¿cierto?, la Escritura, Jesús le responde de una forma completamente, ¿cierto?, profética para el cumplimiento de las señales anunciadas por Isaías. Isaías 35:1 dice, futuro glorioso de Sión. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se alegrarán, dice, el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. 700 años, APP, antes del nacimiento de Jesucristo. Jesús le responde contundentemente para el cumplimiento de lo que estaba escrito por el profeta Isaías.
Y vemos, ¿cierto? En Isaías, en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 9, por favor, vaya conmigo allí, acerca del nacimiento y del reinado del Mesías. Isaías 9, 1. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Allí estaba, cierto, el testimonio de Jesús, porque allí estuvo en ese lugar estuvo el centro de operación ahí del Señor. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria al Señor, hermano, gloria al Señor. Esta palabra, hermano, es para que usted se fortalezca, que hay momentos en los cuales nosotros podemos también pensar y tener algún momento, ¿cierto?, en nuestro corazón. Pero vemos, ¿cierto?, que el Mesías anunciado, hermano, está anunciado, es algo, pero perfecto, hecho por Dios. En Mateo 4:12 dice, Jesús principia su ministerio. Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en las regiones de Zabulón y Neftalí. En Capernaum él fue el lugar que el Señor dejó como centro, ¿cierto?, de su actividad, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué hermoso la palabra del Señor, qué hermoso como Dios ha revelado al mundo, al Mesías, al Salvador, qué hermosa convicción, qué hermosa sincronía de palabras proféticas que se cumplen, hermanos, por parte de Dios de una forma precisa, de una forma perfecta, de una forma sobrenatural. Las palabras anunciadas acerca de Jesús son sobrenaturales. El nacimiento de Jesús fue sobrenatural. El que preparó el camino de Jesús, Juan el Bautista, la preparación de su ministerio fue sobrenatural. Su ministerio fue sobrenatural. ¿Por qué? Porque cumplió todas las señales, todos los prodigios, todo lo que estaba escrito sobre él. Su muerte, su crucifixión, su testimonio en la cruz, sobrenatural, en victoria. El salvar al ladrón en la cruz, a último, que estaba ahí, extraordinario. La muerte, la resurrección y todo lo que sabemos por el testimonio de nuestro Señor, extraordinario y verdaderamente todo para cumplir lo que Dios había prometido, porque el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Usted cree que Dios va a dejar de cumplir, hermano, iglesia amada? Por eso es comprensible que en algún momento de su vida, a lo mejor usted se haya fatigado por causa, ¿cierto?, de las circunstancias, pero no que siempre, hermano. Juan el Bautista
vemos, ¿cierto?, que siendo él el que preparó el camino del Señor, con todo lo que ya sabemos por la palabra, en un momento, ¿cierto?, dijo, yo no puedo ir a ver con mis propios ojos, pero necesito que vayan y le pregunten directamente a él ya para, como último, para estar yo tranquilo de que este es verdaderamente, no ha de venir otro. Y se turbó en un momento, pero le preguntó una vez. Y Juan recibió la respuesta de los mismos labios de Jesús, la respuesta profética de las señales que Jesús cumplió. Ahora la pregunta para nosotros es, nosotros hermanos, ¿todavía tenemos dudas? Nosotros que somos la iglesia, somos como en nuestro corazón que cavilamos, no una vez, no dos, sino que estamos dudando y cavilando y dudando y cavilando. No podemos ser así, porque dice que no ha habido otro varón, ¿cierto? Dice la palabra como Juan el Bautista, pero dice que aún el más pequeño será mayor que Juan el Bautista en el reino de los cielos, por causa de que nosotros tenemos, ¿cierto?, la promesa del nuevo pacto sobre nuestras vidas, la promesa de ser templo del Espíritu Santo de Dios. El tema pasa, hermano, porque hoy día usted y yo tenemos esta palabra. Vemos, ¿cierto?, que Juan el Bautista cumplió el propósito y Dios, ¿cierto?, en un último instante le responde, porque sabemos que después Juan el Bautista fue, ¿cierto?, muerto y fue decapitado por aquella mujer, ¿cierto?, que odiaba, ¿cierto?, que evidenciaran su pecado, así como odian, ¿cierto?, el mundo, que evidencien el pecado. Más nosotros tenemos que tener la convicción acerca de la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, y lo dice, lo dilatado de su imperio, dice, no tendrá fin. Usted tiene la convicción acerca de que el destino de esta tierra está sellado por Dios, que el destino de esta tierra, desde el momento de que Dios anunció esto por los profetas, ya estaba sellado, el celo de Jehová de los ejércitos. Aquí están las palabras de Dios, está la promesa de Dios, y Dios dice que a Abraham se le dio la promesa, y Dios juró por su nombre que cumpliría acerca del Salvador y el Mesías. Usted tiene esta convicción en su corazón, usted aún tiene duda acerca, o aún está mirando allí al pequeño, ¿cierto?, al pequeño Jesús en el pesebre. No, Jesús nació, Él creció y Él cumplió el propósito. El mundo sabe con qué se queda, con el niño del pesebre, con la parte, ¿cierto?, que al mundo le conviene, el pequeño niño Jesús. Y ojalá, y para ello, el pequeño niño Jesús no creció, ni cumplió, no hizo ninguna de las cosas, y no hablan ellos de eso. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que había un propósito, que el verbo fuera hecho carne, testimoniado por Juan el Bautista, preparando el camino del pueblo de Israel, los oídos del pueblo de Israel, y sabemos perfectamente bien de que Dios cumplió un propósito a través de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Ahora, hermanos, nosotros, vuelvo a decir, la iglesia, se ha turbado su corazón, se ha turbado sus pensamientos en medio de, ni siquiera de cosas que tengan que ver con la fe, sino que se ha turbado por causa de las cosas que a usted personalmente le ha tocado vivir. Este es el tiempo para decirle, Señor, sabe que perdóneme, porque siempre me pasa lo mismo. Estoy un tiempo bien y otro tiempo no estoy bien. Estoy más tiempo mal que el que debiera estar bien. Estoy a veces tengo convicción, pero a veces, sabe, Señor, durante estos meses he descuidado mi relación, he descuidado mi fe y estoy más turbado que antes, estoy más confundido y tengo dudas acerca de las cosas, tengo temor acerca de lo que sucede en el mundo. Mire, Juan el Bautista, yo creo que él no tenía absolutamente ningún temor de morir. Porque vuelvo a decir, Juan el Bautista no le dice a Jesús, oye, sácame de aquí, si yo te preparé el camino. Porque Juan el Bautista sabe perfectamente bien que él debía salir del mundo. La iglesia sabe que tiene que salir del mundo, porque nosotros saldremos del mundo, ya sea que nos toque partir antes, o saldremos con el Señor cuando Él venga por la iglesia. Entonces dice, no, pastor, es que a mí no me gusta pensar en eso, yo me voy con el Señor, pero cuando se vayan todos. No, usted tiene que tener la convicción acerca de su corazón de que nosotros no pertenecemos al mundo y que no podemos nosotros estar pensando en lo que el mundo piensa, sino que nosotros debemos estar pensando en lo que el reino de los cielos significa para nosotros.
para que nosotros tengamos la convicción, el gozo de Cristo en nuestro corazón, así como Dios lo habla por su palabra. Amén. Dice el Señor, ¿cierto?, que todo lo que pidiéramos a Dios, lo pidamos con fe, no fluctuando, no variando nuestro corazón, no como las olas, ¿cierto?, del mar, porque el que fluctúa, dice, no recibirá absolutamente nada, sino que nuestra fe tiene que estar en la palabra y en el testimonio de Jesucristo. Él ya murió y resucitó, y esta palabra ya fue cumplida. Y cada vez que Dios permite que nosotros celebremos nuevamente el nacimiento del Señor, usted cada vez mire en su corazón que el tiempo se acerca de lo que Dios ha prometido. Mire su corazón y a lo mejor dígale, Señor, perdóneme, porque a pesar de que en un tiempo tuve las cosas claras, porque estaba participando ahí con el discipulado, con los hermanos, con la pastora, con mi discipuladora, pero por esta situación que ahora no me conecto, estoy, en fin, afanado, la exigencia, el trabajo, y me he debilitado un poco. Pero sabe, Dios es bueno, porque Él nos manda nuevamente a decir que nosotros somos su iglesia, que Él murió por nosotros, que fuimos comprados a precio de sangre, que ese niñito que nació para que sus manos fueran traspasadas, para que su cuerpo fuera molido. Y Él, al igual que Juan el Bautista, Él nació con un solo propósito, hermano. ¿Sabe lo más extraordinario? Llegar a la cruz. Llegar a la cruz. ¿Sabe? Yo por eso vuelvo a decir, el testimonio de Juan el Bautista es extraordinario y el testimonio de Jesucristo es mayor aún, porque por supuesto que es mayor el testimonio de nuestro Señor, porque siendo Él el unigénito, Hijo de Dios, y no teniendo por qué venir a morir por nuestros pecados, Él tomó nuestro lugar, nació en esta tierra, no para que se le reconociese como rey, sino que Él vino a morir. Ahora, en la segunda venida, a Él se le reconocerá como rey, y Él viene a reclamar lo que es suyo. Amén. Y los que tengan duda, que digan, no, así siempre han dicho que Jesús, que está la segunda venida, pero no. Por ahí había unos que salían en la tele diciendo que si Jesús debía haber venido más o menos hasta como el 2018, dijo. Por ahí uno que va a tener que dar cuenta delante de Dios, ¿cierto? Porque entonces ya Jesús dice, ya no vino, lo dijo así. Yo quedé perplejo. Dije yo, ¿cómo que de repente el diablo lo usa y habla a veces también como piedra? Y este famoso Dr. Fine, y dijo así, con todo desparpajo, dijo, si el 2018 Jesús no vino, entonces porque ya no viene ya. Estamos entregados, dijo, a nuestra suerte. Casi hago pedazo al televisor. Porque dije yo, ¿cómo este hombre con ese desparpajo, dije yo, viene a hablar, a ofender a mi Dios? El celo de Jehová de los ejércitos hará que todas estas palabras se cumplan. ¿Por qué? Porque se tiene que establecer el gobierno eterno de Dios sobre esta tierra. Lo que acabamos de leer en Isaías, parte de lo que está en Isaías, parte está cumplido a través, ¿cierto?, del nacimiento de Jesús, del niño. Porque un niño no es nacido, dice, pero lo que dice también, ¿cierto?, aún tendrá que cumplirse cuando dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Dios glorioso sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, siempre, eternamente. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ajá. ¿Quién se va a oponer a Jehová? Quiero que usted piense por un segundo. ¿Quién se opondrá a Jehová? ¿Quién se puede oponer a Jehová para que este dilatado imperio, este imperio eterno, no se cumpla sobre la tierra? No hay nadie, no hay poder, no hay poder político, no existe absolutamente nada, no hay armada, no hay nadie que pueda enfrentar, ni el enemigo podrá enfrentar el celo de Jehová de los ejércitos para cumplir esta palabra que también fue dada, ¿cierto?, Daniel en la visión de Nabucodonosor, que es el establecimiento del gobierno eterno de Dios sobre la tierra, donde las naciones, como dice Apocalipsis, vendrán y le adorarán. Como cantábamos, ¿cierto?, ayer, gloriosamente, hermano, disculpe que le diga a los hermanos que no pudieron estar, ¿cierto?, el cántico de Moisés,
ese hermoso cántico de Moisés, ¿cierto? Que ayer yo me las lloré todas ahí, con máscara y todo, pero me las lloré igual. Y, ¿cierto? Viendo que el celo de Jehová hará todo esto. ¿Cuál es la convicción, iglesia? ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu firmeza en tu corazón? No mires al niñito Dios, porque ese niñito ya cumplió todo el propósito, pero sí celebra el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Dale gracias ahí en tu corazón y no dudes, porque estás dudando de Jehová de los ejércitos. Él hará esto y se establecerá aquel reino eterno de su imperio, dice, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite. Hermano, esto pasa por, hermana iglesia, esto pasa por sobre todo poder, esto pasa por sobre toda autoridad, esto pasa por sobre toda nación, esto pasa por voluntad de Dios. Y vemos que en este versículo del capítulo de Isaías 9, y lo que alcanzamos, ¿cierto?, a leer, parte se ha cumplido, pero también, como mucha parte de la Escritura, falta por cumplirse. Pero Jehová ha afirmado que su palabra se cumplirá. Por eso, iglesia, afirma tu corazón. Afírmalo para este tiempo que viene y unámonos siempre en la fe, en la oración, en la benignidad. Respóndase las preguntas acerca si usted es hijo de Dios, hija de Dios, y afirme su vida espiritualmente en aquel que nos salvó, en aquel que se entregó, en aquel que permitió que su vida, como dice Isaías 53, ¿cierto? Él se entregó para morir por nosotros, aquel cordero inmolado. ¿Sabe? No hay otro testimonio mayor que el que pone su vida por otro. No hay mayor amor que el que entregó a su Hijo por amor a usted y por amor a toda la humanidad, para que nosotros nos arrepintiésemos y viviéramos una vida diferente. Cristo viene por su iglesia y el tiempo del Señor se acerca, y todas las cosas que están escritas en su palabra se cumplirán. Y hoy, hermanos, una vez más, hemos tenido la palabra del Señor para que nosotros cada uno reflexionemos, meditemos, oremos al Señor, nos pongamos a cuenta con Dios y, por supuesto, le demos a Él toda gloria y toda honra, porque Él merece todo el reconocimiento de nuestro corazón. No hay ninguna cosa, no hay ninguna obra, no hay nada hecho sobre este mundo que sea mayor que la obra de Dios en esta tierra, porque lo que conocemos es el testimonio de Jesucristo, porque aún no conocemos el testimonio de Dios en los cielos, y eso se nos será revelado cuando estemos juntos con nuestro Dios allí en ese lugar. Pero conocemos el testimonio que ha hecho Dios sobre esta tierra, el testimonio de Jesucristo. Nadie puede superar, no hay obra, no hay maravilla del mundo, ni ninguna cosa que el enemigo pueda hacer, solamente eclipsar con algunas cosas, pero nada superará el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo lo dice. Si Cristo, dice, no resucitó, vana es la cruz. Porque no se olvide de que no solamente Jesús nació sobrenaturalmente, no se olvide de que Él era el Hijo de Dios y se despojó de todo. No se olvide de que Él no actuó como Dios en la tierra, en semejanza de hombre, sino que Él actuó a través del Espíritu Santo. Y no se olvide tampoco de cómo Jesús entrega su vida. Y no se olvide tampoco de cómo Jesús resucita al tercer día. Pablo dice, si Jesús no ha resucitado, dice, vana es mi predicación, porque en toda la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, testimonio, no palabras sin hechos, testimonio. Usted tiene que mirar el testimonio de Jesucristo. Pero Pablo dice esto, pero digo esto, ¿por qué? Porque habían algunos que ya en ese tiempo estaban negando el testimonio de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, pero yo digo esto, porque Jesús sí resucitó, dice Pablo, y se apareció, dice, a los apóstoles, se me apareció, dijo, a mí como un abortivo, porque él estaba en contra de la iglesia, y se le apareció, dice, a los caminantes de Maús, se le apareció a más de 500 personas a la vez, porque efectivamente, dice, Jesús resucitó. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria, porque Jesús se levantó de los muertos y es primicia de nosotros los que hayamos creído. ¿Qué promesa, qué victoria, qué cosa más extraordinaria el testimonio de lo que Dios da
gratuitamente a la iglesia, a nuestras vidas, que sin merecer nada, Dios nos ha puesto como hijos, Dios nos ha puesto para vida eterna, Dios nos ha puesto para vivir en un cuerpo glorificado, que no tendrá dolores, que no tendrá enfermedad, y veremos a través de nuestros propios ojos, veremos la gloria de Dios, aquella gloria, ¿cierto?, que vio el profeta Ezequiel. Nosotros no la veremos así, sino que la veremos directamente. Por eso, iglesia, abraza la fe, abraza la palabra y revisa lo que está en tu corazón y desecha, por lo menos de lo que fue este año 2020, todo aquello que el enemigo logró poner en tu corazón en contra de la fe para hacerte dudar, para turbar tu corazón, para retroceder en lo que Dios ha hablado a tu corazón. Saca todo eso y dile al Señor, perdóneme, Señor. Dile al Señor, perdóneme porque he hablado cosas incorrectas, he pensado cosas incorrectas, incluso he dicho, ¿y de qué me vale seguir? Porque algunos han dicho, ¿y de qué me vale seguir al Señor? Si me ha pasado esto o lo aquello, no te confundas, no te confundas. Dios no nos ha dado en su testimonio una moneda de canje para que tú tengas una vida aquí en esta tierra. Dios nos ha dado su victoria para que nosotros precisamente salgamos de esta tierra, porque esta tierra va a juicio. Y toda obra del ser humano y todo lo que se ha levantado y todas las naciones irán a juicio. Y yo creo que no creo que usted quiera que Dios le afirme aquí en la tierra, esperando que después, cuando venga el juicio, usted se quede aquí para amar lo que estaba aquí en la tierra y esperando a lo que viene. Yo creo que no. Ahí usted sí iba a decir, no, Señor, llévame, por favor, sácame, Señor. Iba a decir, Señorcito, por favor, ¿cierto? Entonces usted, dele gracias a Dios. Si Dios le dio una buena añadidura, si tiene un techo sobre su cabeza y Dios le ha permitido alcanzar ciertas cosas, gloria a Dios. Porque hay otros, como Juan el Bautista, que Dios los llamó con un solo propósito, vivir para Dios. Y como nuestro Señor Jesucristo, para cumplir el propósito desde pequeño hasta cuando Él entregó su vida en la cruz. Y algunos de nosotros que se nos ha pedido un poquito más que a lo mejor a usted, porque tampoco uno sufre tanto en lo que es la vida del pastor. Por supuesto que hay otro propósito y que hay otra situación que uno lleva, ¿cierto?, como pastor, pero tampoco podemos compararlo con aquel testimonio, no, por ninguna parte. Todo lo contrario, porque Dios ha sido bueno y en todo estamos viendo, ¿cierto?, la gloria de Dios y que no nos ha dejado. Y ahora, si usted es una ovejita del Señor, con mayor razón, si Dios le llama, Dios le llamará al servicio, Dios lo preparará, lo facultará, lo habilitará, etcétera. Pero si Dios no le ha llamado, sea usted entonces gozoso del Señor para ser una ovejita que salta con gozo en medio del Señor, en medio de su manada, como corderito agradecido todos los años. Pero no permita que el diablo contamine su corazón, poniendo pensamiento en contra de Dios y en contra de su iglesia, porque significa entonces que durante este año hemos fracasado en la fe. Y entonces nosotros miremos el testimonio en nuestras vidas y glorifiquemos en esta fecha el nacimiento de nuestro Señor, pero con gozo también sabiendo de que yo estoy a cuentas en mi corazón con Dios y con su palabra. Y que si yo después de esta palabra he dicho, Señor, yo voy a orar, cada uno orará en su casa después para decir, Señor, este año, Señor, hay cosas que han venido sobre mi corazón. Como decía la pastora ayer por la palabra, ha venido temor. El temor no es de Dios, ha venido duda, ha venido incredulidad, ha venido un momento, ¿cierto?, de soltarme. Y también yo he sido irresponsable. ¿Usted cree que Dios no lo ve para decirle, Señor, yo he sido irresponsable, me he relajado, he mirado más el mundo, he estado llenando mi cabeza y mi corazón de otras cosas? Pero ¿sabe lo que es este mensaje? Así como Juan manda a preguntar, Dios le responde. Es la oportunidad de Dios para que nosotros nuevamente, Señor, digamos, perdóneme, Señor, me equivoqué, pero aquí estoy de nuevo, Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a darle la gloria a Dios y cada uno, ¿cierto?, le diga al Señor, oh Señor, es verdad, este año ha sido un año complicado por todas las cosas que sabemos, pero sabe, Dios no ha dejado de estar ausente en medio de su iglesia y nunca dejará de estar ausente en nuestras vidas. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni los ángeles del cielo dicen, ¿qué nos separará de su amor? Y piense también, ¿quién se opondrá al celo de Jehová de los ejércitos? Estamos hablando del Padre, y aunque fuera el Hijo y el Espíritu Santo, ¿quién se opondrá para que aquella palabra se cumpla?
y se establezca por fin esa paz perdurable que yo anhelo ver sobre esta tierra. Yo anhelo ver cielos nuevos y tierra nueva, porque Dios traerá el renuevo sobre esta humanidad caída y volverá Dios las cosas como en un principio las estableció en el huerto del Edén. Yo anhelo eso, anhelo ver la gloria de Dios sobre esta tierra, porque a Él le pertenece eternamente y para siempre. Oramos al Señor. Oh Señor, gracias Dios bendito, Señor, por su palabra, que nos recuerda, Señor, tan directa y claramente por lo que usted ha escrito, Señor, en ella, el propósito, Señor, de lo que usted ha visto sobre la humanidad, para que nosotros, Señor, no nos extraviemos en este siglo, Señor, en este tiempo, Señor, que no ha sido fácil, Señor, pero que, Señor, podemos afirmar, Señor, nuestro corazón y fortalecernos, Señor, en usted. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo creo que todos, Señor, sin excepción, hemos sido sacudidos, Señor, durante este 2020, de distintas formas, Señor. Otros más, otros menos. Y algunos, Señor, han estado firmes siempre en sus convicciones, pero no es exento, Señor, también de tristeza, Señor, por las cosas que nos rodean, por las situaciones, Señor, que usted conoce. Más, Señor, en su grande amor y misericordia, Señor, yo le pido, Padre, en esta hora, que esta palabra, Señor, que es para todos nosotros, para mí primeramente, Señor, nos podamos tomar, Señor, de su mano y que, Señor, nunca, Señor, nosotros nos soltemos, Señor, de ella y que sea usted, bendito Espíritu Santo, Señor, exhortándonos, Señor, en nuestro corazón para permanecer, Señor, firmes, Señor, por el testimonio de Jesucristo, el que no hemos visto, pero el que el Espíritu Santo testifica, poniendo la convicción, Señor, acerca de aquella cruz, Señor, de victoria, para no sacar los ojos, Señor, de aquel Señor que nos ama y que por un poco de tiempo, Señor, hoy estamos separados de su presencia físicamente, porque en espíritu, Señor, estamos delante de usted, pero ya pronto, Señor, le veremos. Yo le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, sea sobre todo aquellos, Señor, que siguen cavilando, Señor, en sus corazones, siguen dudando, Señor, en sus vidas, siguen siendo personas que están afanadas, Señor, comprendiendo que todo afán, Señor, no tendrá ni un sentido. Es necesario, por supuesto que hay cosas que son necesarias, pero usted ha dicho, Señor, que aún los pajaritos no siembran, Señor, ni cosechan, y con todo usted los alimenta. ¿Cuánto más, Señor, nosotros? Para que nosotros, Señor, tampoco, Señor, nos afanemos, Señor, en lo que quedará aquí en la tierra, porque, Señor, nuestra ciudadanía está en los cielos. Vendremos, por supuesto, a esta tierra para que se establezca, Señor, lo que por su palabra proféticamente ha anunciado y que por el celo de nuestro Padre Celestial, de Jehová de los ejércitos, se cumplirá. Pero ese, Señor, son otros cielos, otra tierra, porque el cielo pasará, esta tierra pasará y usted traerá cielos nuevos y tierra nueva. Después, Señor, del grave momento de juicio, Señor, que esta tierra experimentará, aquella gran tribulación que no ha habido y no habrá sobre la tierra nunca más, Señor, por su palabra. Más, Señor, estamos, Padre, al tiempo para, Señor, poner oído a nuestro corazón y sacar de nuestro corazón, Señor, todo pensamiento que el diablo astutamente ha puesto en los corazones de muchos de sus hijos. Porque yo no hablo, Señor, al mundo, sino tendría que haber hablado, Señor, de otras cosas como siempre lo hacemos para arrepentimiento. Hablo a la iglesia, Señor, para que cada uno pueda examinar, Señor, en estas Navidades, Señor, mirar, Señor, aquellos pensamientos que el enemigo astutamente ha logrado colocar. Pensamientos, Señor, de desesperación, pensamientos, Señor, vuelvo a repetir, de, Señor, de sentir, el hacer sentir, porque ese es el gran tema, de hacer sentir, y no es la fe, porque la fe no es por un sentir, la fe es por obediencia a su palabra, de algunos que el enemigo ha logrado hacerlos sentir que están solos, y aquellos que se sienten solos han sido presa fácil del enemigo para debilitarle aún más en la fe, rodeándolos, por supuesto, de su estrategia diabólica. Pero sabe Dios y conoce los corazones de aquellos, y sabe Dios que el enemigo es astuto. Por eso, Señor, tenemos buen abogado en Cristo Jesús, para que en este tiempo, Señor, nosotros podamos nuevamente, Señor, podamos, Señor, ponernos a cuenta en nuestro corazón
y lo vuelvo a decir, a sacar de nuestros pensamientos todo aquello, Señor, que va en contra de su palabra. Esto, Señor, es cuestión de fe y por supuesto que es urgente para alcanzar salvación. Muchos, Señor, le dicen, Señor, yo te amo, pero Señor, usted conoce los corazones. Primero dice, hay otras cosas en el corazón. Y aunque, Señor, está escrito por su palabra dice claramente que el que ama más padre, madre, no puede venir en pos de mí. Porque no es malo usted, Dios, para decirnos esto, sino por el contrario, es para que nosotros comprendamos que usted vela por nuestros padres, vela por nuestras madres, vela por los hijos, vela por los nietos. Y usted, Señor, nos ha dado el regalo de la familia. Por eso usted dice que el que ama más no puede venir en pos de mí. Pero eso, Señor, la iglesia lo sabe, lo conoce, pero todavía luchan algunos en contra de esto. Porque esto ya no es revelación, es obediencia. Es gratitud, Señor, porque cada vez, Señor, que oramos por la familia, aún de la inconverso en la familia de la iglesia, usted ha tenido misericordia, Señor, con todos ellos y ha respondido, Señor, esas oraciones. Por eso, Señor, esto es obediencia. Ya no es revelación, porque la palabra está para nosotros a través del bendito Espíritu Santo. Señor, redarguya, Señor, todo aquello en los corazones, Señor, para que lo que el enemigo logró hacer retroceder la iglesia durante este año, en todos nosotros, Señor, en los momentos de aflicción, salga, Señor, de nuestros corazones y podamos ser sinceros y renunciemos para que, Señor, la convicción de su palabra esté, Señor, sobre nuestras vidas. Que este año, Señor, es un año, Señor, que ha sido de una enseñanza grande para la iglesia, porque hoy, Señor, ha sido el Espíritu Santo ministrando la vida de todos aquellos que hemos buscado, que hemos estado allí en las noches largas, Señor, y que usted, Señor, no dejará, Señor, de responder. Sé que usted levantará su iglesia, Señor, gloriosa, una iglesia, Señor, que dará la gloria a usted, Señor, guiada por el Espíritu Santo. En medio, Señor, de la aflicción que pueda venir y en medio aún de la persecución que pueda venir sobre su iglesia, Señor, sé que la iglesia será llena, Señor, de su presencia, porque usted viene a buscar una novia no debilitada, no manchada, no despojada de su Señor, todo lo contrario. Usted viene a buscar una iglesia. Yo no hablo del número, ni de grandes cantidades, sino que como siempre, del remanente que usted tiene sobre este mundo. En el norte, en el sur, en el este y en el oeste, en todos los continentes, en todas las ciudades, usted tiene un remanente como lo tiene en Israel y como lo tuvo en la ciudad antigua y como lo ha tenido siempre, Señor, sobre esta humanidad. Allí está, Señor, su iglesia, de la cual, Señor, nosotros queremos, bendito Rey de la Gloria, ser olor grato y olor fragante, Señor, delante de usted. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque este Salvador que ha venido al mundo, que el mundo no quiere oír, Señor, acerca del Salvador, pero su iglesia, Señor, sí quiere oír. Su iglesia sí le ama y su iglesia sí tiene gratitud en el corazón por la esperanza que nos ha sido dada a través de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos, a quien glorificamos, a través del bendito Espíritu Santo y también a través de los mandamientos y estatutos. Le glorificamos a usted, Padre, porque somos como usted es, porque somos hijos suyos y usted nos reconoce, porque la sangre de Cristo está sobre nosotros para obedecer a su palabra. Gracias, Dios bendito, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, que podamos celebrar, Señor, correctamente, Señor, las Navidades junto a la familia, Señor, sin caer en lo que el mundo hace, ni entorpecernos, Señor, Padre, por el afán, sino que podamos meditar, Señor, en esta palabra, para dar gracias, Señor, y prepararnos para lo glorioso, Señor, que viene sobre esta tierra y sobre su iglesia. A usted, Señor, sea toda gloria, a usted, Señor, sea toda honra, por los siglos de los siglos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor, le damos la gloria al Señor, bendecimos